Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a esta segunda entrega del curso de programación en JavaScript. Después de haber hecho la presentación, donde vimos todo el temario que vamos a abarcar en el curso y donde enumeramos una serie de puntos a tener en cuenta antes de abordar el estudio de este lenguaje de programación, bueno, pues comenzamos en este vídeo con una introducción al lenguaje, pues donde vamos a ver las características principales del lenguaje, vamos a ver la procedencia del lenguaje, un poco de historia. Vamos a ver para qué sirve y terminaremos el vídeo creando nuestro primer ejemplo sencillo en JavaScript para ir familiarizándonos con este código, ¿no? Con el código de este lenguaje de programación. Así que vamos a comenzar a ver las características del lenguaje, no sin antes pues mencionar a mi querido suscriptor Oboloide Pampayana que me hizo un apunte bastante acertado y es que me sugería que hiciera una diferenciación entre lo que es el lenguaje de programación Java y el lenguaje de programación JavaScript. Y creo que es acertado que yo pues explique un poquito la diferencia entre estos dos lenguajes porque me he encontrado en otras ocasiones que aquellos que se inician en el mundo de la programación en cualquiera de estos dos lenguajes, bueno, pues como desconocen el tema, es normal, pues tienden a confundirlos, ¿no? Y hay algunos que se creen que Java y JavaScript es incluso lo mismo y hay otras personas que saben que no es lo mismo, pero creen que de una u otra forma estos dos lenguajes de programación están relacionados o tienen algo que ver, ¿no? Y no es así. Son dos lenguajes de programación totalmente diferentes que no tienen nada que ver. Y la única similitud que tienen es el nombre del lenguaje, Java, JavaScript. Pero excepto esa coincidencia, lo demás pues no tiene nada que ver, ¿no? En el mundo de la programación, los lenguajes se pueden englobar en dos grandes grupos, lo que son los lenguajes de programación de propósito general, como por ejemplo Java, y los lenguajes de programación de propósito concreto, como por ejemplo JavaScript. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué es un lenguaje de programación de propósito general? Como por ejemplo Java. Bueno, pues es un lenguaje de programación con el que puedes crear aplicaciones para todo, ¿no? Por decirlo de alguna forma sencilla. Pongamos algún ejemplo. Con Java puedes crear una aplicación que se ejecute en una página web, que se ejecute en un navegador, lo que se conoce como applets en Java, ¿no? Asimismo, también puedes crear una aplicación que se ejecute en un servidor, es decir, en un ordenador remoto. También puedes crear una aplicación de escritorio, es decir, que se ejecute en local, pues como cuando ejecutas, por ejemplo, el Word o cuando ejecutas cualquier otra aplicación. E incluso con Java también puedes crear aplicaciones que se ejecuten en dispositivos móviles, tan de moda hoy en día como tablets, teléfonos inteligentes, etc. Bueno, pues esto es un lenguaje de propósito general. Y un lenguaje de propósito concreto, como por ejemplo JavaScript, el que nos ocupa en este curso, es un lenguaje de programación que, como el nombre indica, tiene un objetivo concreto. Y en el caso de JavaScript es ejecutarse en un navegador. No es posible crear pues, aplicaciones JavaScript que se ejecuten en un servidor, ni es posible pues, crear aplicaciones JavaScript de tipo escritorio. Sí que es cierto que se pueden crear aplicaciones JavaScript que se ejecutan en un navegador y que parecen una aplicación de escritorio, ¿no? Y esto hoy en día es muy habitual. Pero no es un lenguaje de programación que construya aplicaciones con cualquier propósito. JavaScript está orientado a la web y se va a ejecutar siempre en un navegador. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que el mundo web está evolucionando muchísimo, lo que es la programación en la nube está evolucionando bastante, el denominado cloud computing, y hoy nos encontramos cosas tan atractivas como por ejemplo Google Docs o Google Maps o muchas otras aplicaciones que cuando uno las ejecuta pues parece que está trabajando pues en local, ¿no? En su ordenador, como cuando trabajas por ejemplo con Microsoft Word o cuando trabajas con Excel. Bueno, pues tenemos lo mismo pero en el mundo Google, ¿no? En el mundo de la nube con Google Docs. Bueno, pues estas aplicaciones de Google Docs, por poner un ejemplo, se ejecutan en un navegador y tienes la sensación de que estás trabajando con una aplicación de escritorio. Estas aplicaciones, Google Docs, Google Maps, tienen una carga muy importante de JavaScript, es decir, la mayor parte de ellas funcionan gracias a la tecnología que aporta el lenguaje JavaScript. Así que bueno, ¿qué características después de ver esta diferencia, qué características nos encontramos con JavaScript? Bueno, pues que se ejecuta en local, esta es una característica muy importante, a diferencia de otros lenguajes de programación que se ejecutan no en local, sino en un servidor, bueno, pues esto implica rapidez e inmediatez. ¿Qué diferencia hay entre una aplicación creada con un lenguaje que se ejecute en un servidor y una aplicación que se va a ejecutar en local dentro de un navegador, como por ejemplo una aplicación que construyamos con JavaScript?
Las aplicaciones que se ejecutan en un servidor, como por ejemplo aquellas que están construidas en el lenguaje PHP, por ejemplo, pues eso implica que cada vez que nosotros hacemos una petición, por ejemplo, pues pulsamos en un link o hacemos alguna operación con un formulario, primero, pues esa información tiene que viajar al servidor, el servidor la tiene que procesar y nos tiene que devolver la respuesta. Y eso tarda un tiempo. Y ese tiempo depende de muchísimos factores, de la carga que tenga el servidor, de la velocidad que tengas de conexión a Internet, con lo cual habrá veces que sea más o menos rápido, pero habrá otras veces que sea lento. JavaScript no cuenta con un servidor. Se ejecuta siempre en local, es decir, en tu ordenador, con lo cual es inmediato. La interactividad es inmediata. Y eso nos da otra de las características, que es de respuesta inmediata. Por ejemplo, podemos utilizar JavaScript para validar la información que hay en un formulario. Por ejemplo, cuando nosotros en un formulario de una página web pedimos una dirección de email, pues con JavaScript podemos comprobar a ver si esa dirección de email es válida o no lo es. Y si no es válida, pues nos dará la respuesta inmediatamente. No es una labor que tiene que ir a un servidor y volver, ¿no? JavaScript además es interpretado, no es compilado. Para aquellos que comenzáis en el mundo de la programación, seguramente estos términos pues los desconozcáis, ¿no? Siguiendo con el ejemplo anterior de Java, el lenguaje de programación Java es un lenguaje de programación que ha de compilarse. Esto quiere decir que cuando tú programas en Java, bueno, pues antes de ejecutar el programa, tu código tiene que ser transformado en un fichero intermedio y ese fichero intermedio se ejecutará en diferentes ordenadores o en el tuyo. Con lo cual ahí hay un proceso que sí que es cierto que consume recursos y que tarda un poco más, pero tiene una ventaja y es que una vez que ese fichero es compilado se ejecuta prácticamente al instante. Mientras que un lenguaje interpretado pues no tiene que crear ese fichero intermedio, es decir, tu código de programación, pues en este caso el navegador lo va leyendo línea a línea y de arriba a abajo. Esto pues hace que el proceso de ejecución del programa sea un poco más lento, porque cuando lo ejecutas más veces en el futuro, pues siempre tiene que empezar por leer la primera línea, la segunda, la tercera, la cuarta, es decir, cada vez que lo ejecutas tiene que leerse de arriba a abajo. Entonces es sencillo en el sentido de que no hay que compilar ni generar ficheros intermedios, pero es un poco más lento a la hora de ejecutarlo repetidas veces. Bueno, otra característica de este lenguaje de programación JavaScript es que se encarga de agregar interactividad a los sitios web. Los sitios web, digamos que están construidos basados en tres tecnologías. Una tecnología que proporciona el esqueleto de esa página web, que nos la da el lenguaje de programación HTML. Una vez que tenemos la estructura o esqueleto de la página web, hay que darle apariencia y de eso se encarga CSS. Y luego, cuando queremos agregarle interactividad, pues por ejemplo, dotar de cierta inteligencia, ¿no?, a esa página web, por ejemplo, pues que nos reconozca cuando entramos, nos pida un login y una contraseña y después de eso, pues sepa quiénes somos y cosas por el estilo, ¿no? Es decir, que haya como una especie de inteligencia artificial, una cierta interactividad, pues de eso se encarga JavaScript, ¿no? Ese es el objetivo que tiene JavaScript, agregar interactividad, agregar comportamientos a nuestras páginas web. A la hora de construir una página web hay que dotarla de estructura, hay que dotarla de apariencia y hay que dotarla de inteligencia, comportamientos. Y luego, bueno, pues relacionado con esta última característica, también proporciona efectos visuales dinámicos. Y creo que todos en alguna ocasión hemos visto cómo una página web que tiene JavaScript pues tiene efectos visuales dinámicos. Y no me refiero a los efectos visuales de los comienzos de JavaScript, que ahora hablaremos un poco de ellos, que eran pues aquellos efectos visuales que al mover el ratón por la página, pues una serie de dibujos, mariposas o lo que fuera seguía al puntero, ¿no? Los que lleváis o los que llevamos tiempo navegando por la web, ¿no?, desde hace ya bastantes años, creo que recordamos estas páginas web. Efectos visuales dinámicos, pues hoy en día nos referimos a efectos de transición entre una página web y otra, ¿no?, con el típico efecto de desvanecimiento, o efectos a la hora de ejecutar un menú, efectos a la hora de abrir una imagen, es decir, la típica imagen en miniatura, pues que cuando pulsas en ella, que no aparezca en grande de repente, ¿no?, sino que se abra como en una especie de ventana emergente, con unos efectos de transparencia vistosos y que esa imagen se abra poco a poco. Bueno, pues todos estos efectos visuales, tan presentes hoy en día, los proporciona el lenguaje de programación JavaScript. También se pueden hacer estos efectos visuales con otras tecnologías, ¿no?, pero una de ellas es JavaScript. Y bueno, también conviene conocer, ya que vamos a estudiar este lenguaje de programación, un poquito de historia, ¿no?, algo que sé
pues que aburre a algunos de vosotros, pero yo creo que siempre es conveniente conocer un poquito, bueno, pues qué estamos estudiando o qué vamos a estudiar y de dónde viene. JavaScript es un lenguaje de programación inventado por Netscape en el año 95. Los que llevamos mucho tiempo navegando por Internet, pues reconoceréis esta marca o este nombre de Netscape, ¿no? El famoso navegador. Bueno, pues la empresa que inventó el navegador también inventó JavaScript. En los comienzos de Internet, ¿no? Bueno, los comienzos de Internet, cuando comenzó el boom de Internet, años 96, 97, 98, etcétera, pues había muchísimas incompatibilidades entre los navegadores cuando las páginas web tenían código JavaScript. Es decir, tú construías una página con código JavaScript y se ejecutaba de forma totalmente diferente en los dos navegadores que por aquella época dominaban el mercado, Netscape e Internet Explorer. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada fabricante entiende los efectos y la interactividad del lenguaje de una forma diferente, ¿no? Y esto era pues un gran obstáculo. Hoy en día, afortunadamente, pues está muy estandarizado entre los diferentes navegadores, aunque todavía es verdad que no está estandarizado al 100%. Esperemos que algún día lo consigan, aunque yo creo que es imposible. 100% va a ser muy difícil, ¿no? Y bueno, pues yo creo que todos conocemos las páginas que ya hemos mencionado antes, como por ejemplo Google Maps, Flickr, algunas páginas de Yahoo, Google Docs, etc. Bueno, pues todas estas páginas tienen una carga importantísima de JavaScript. Y gracias a que estas páginas tienen esa carga de JavaScript, bueno, pues el lenguaje ha tenido una especie de renacer. En sus comienzos, JavaScript, bueno, pues era un lenguaje que los programadores, la comunidad de programadores no se tomaba muy en serio, porque la única finalidad, o bueno, casi todo el mundo lo utilizaba para crear efectos visuales, pues a veces incluso pesados, ¿no? O para crear bromas en los navegadores que los que llevamos tiempo manejando Internet hemos visto, ¿no? Sin embargo, con estas páginas web nuevas ha sufrido un renacer y ya pues se le considera un lenguaje de programación serio y bastante útil. Los que lleváis tiempo navegando por Internet desde los años 90, recordáis aquellas páginas que tenían texto nervioso, ¿no? Esas páginas que cargabas y aparecía con texto bailando, ¿no? O aquellas páginas en las cuales, pues al mover el ratón, pues aparecían dibujitos que seguían a la flecha por toda la pantalla, ¿no? Al puntero del ratón. Bueno, pues eso era construido con JavaScript y era, pues, la mayor parte de la utilidad que se le daba al lenguaje en aquella época. Hoy, sin embargo, pues se le da una utilidad mucho más seria. Y luego, bueno, pues deciros que JavaScript no solamente está presente en un navegador y en una página web, sino que hay software, como por ejemplo Dreamweaver, como por ejemplo Photoshop, que, bueno, pues muchas de sus operaciones se consiguen programando en JavaScript, ¿no? Y también, utilizando JavaScript, podemos crear widgets para Yahoo, widgets para Apple, y también, aunque no es lo más apropiado, podemos crear programas para iPhone, iPad y Android. Bien, como hoy en día se le da un propósito bastante serio al lenguaje de programación JavaScript para crear pues, páginas tan complejas como las que hemos mencionado antes, bueno, pues el código de programación cada vez es más complejo, ¿verdad? Cada vez es más largo. Para hacer páginas web tan profesionales como las que hemos mencionado, pues quizás se necesiten miles y miles y miles de líneas de código en JavaScript, ¿no? Con lo cual esto hace que sea bastante complejo programar en JavaScript. Debido a esto, pues conviene hablar de jQuery, otro término que los que hayáis buceado en Internet buscando información de JavaScript os habréis encontrado en muchas ocasiones. ¿Qué es esto de jQuery o jQuery, ¿no? Como dicen por ahí, el término en inglés? Bueno, pues aquí ocurre algo parecido a lo de Java y JavaScript, que hay gente que cree que es lo mismo, hay gente que cree que algo tiene que ver. Y bueno, pues aquí lo que ocurre es que hay gente que se cree que JavaScript y jQuery son dos lenguajes de programación diferentes, y no es así. jQuery no es ni más ni menos que una librería de código JavaScript ya elaborado, es decir, es un compendio donde podemos encontrar una especie de bazar, donde podemos encontrar un montón de código JavaScript ya construido, que es de libre acceso, que es de código abierto, es decir, cualquiera puede acceder a él. De código abierto, pues cualquiera puede modificar las librerías ya existentes, bueno, cualquiera que controle el tema de la programación en JavaScript, y esto lo tienes disponible para utilizarlo en tus proyectos. Dicho de una forma muy simple, si tú deseas, por ejemplo, agregar un efecto visual vistoso a una galería de imágenes, quizás puedas recurrir a esta librería para utilizar pues alguno de los recursos que hay en ella y darle
a tu página web ese efecto tan vistoso. De esta forma, ¿qué te ahorras? Bueno, pues lo que te ahorras es que ya no lo tienes que programar tú. Si tuvieras que programar ese efecto vistoso a esas imágenes por ti mismo, quizás tendrías que construir 500 líneas de código. Al disponer de la librería jQuery, bueno, pues te bajas la librería en cuestión, ya veremos cómo se hace esto, y con una única línea de código ya has conseguido dotar de un efecto vistoso a tus imágenes, ¿no? Con lo cual, simplifica los dos principales inconvenientes de JavaScript. La dificultad a la hora de programar, que es lo que acabo de mencionar, en vez de pues, tener que programar miles de líneas, lo puedes simplificar todo en una sola. Y también simplificamos la incompatibilidad que hay aún hoy en día entre navegadores. Utilizando librerías de jQuery no tienes que tomarte la molestia de testear, de probar si tu código JavaScript funciona bien en todos los navegadores, porque el código JavaScript que viene en la librería de jQuery pues funciona ya, está testeado y funciona adecuadamente en todos los navegadores. Con lo cual, en definitiva, lo que hace es permitir agregar funcionalidades avanzadas a nuestros sitios web. Y bueno, pues que sepáis que las librerías jQuery que vamos a abordar en este curso en profundidad se utilizan en millones de sitios web y en algunos CMS, gestores de contenido, ¿no? Como Drupal, WordPress, etc. Bueno, y ya que sabemos más o menos de qué va esto de JavaScript, ¿cómo agregamos código JavaScript a una página web? ¿Dónde va el código? Bueno, pues el código puede ir fundamentalmente en dos sitios, bueno, en tres. Puede ir dentro de lo que sería la propia página web y dentro de la página web lo podemos colocar en el head o en cualquier otra parte, ya hablaremos de esto detenidamente, y también puede ir en archivos externos, es decir, archivos diferentes a lo que sería nuestra página web HTML, archivos que deben de llevar la extensión JS, ¿no? Dijimos en el primer vídeo, en el vídeo anterior, que uno de los requisitos para poder realizar este curso adecuadamente es tener conocimientos de HTML y tener conocimientos de CSS. Si desconoces por completo el lenguaje de programación HTML, pues te va a resultar prácticamente inabarcable el estudio de este curso, con lo cual te recomiendo que antes de continuar vayas a ver uno de HTML, porque si no, por ejemplo, esto no entenderás de lo que estamos hablando. Dicho esto, bueno, pues vamos a pasar ya a crear nuestro primer programa en JavaScript. Y para ello, como dije en el primer vídeo, yo voy a utilizar pues, el software Dreamweaver y cada uno de vosotros podrá utilizar el que le convenga. El código va a ser el mismo. La forma de operar, pues no, pero el código va a ser igual en todos los entornos de desarrollo que podáis utilizar. Con lo cual, dicho esto, yo voy a crearme, ya la tengo aquí, una carpeta en el escritorio donde iré almacenando pues, los archivos que genere el Dreamweaver. Os recomiendo que hagáis lo mismo, es decir, que os creéis una carpeta y vayáis guardando ahí los archivos. Y si estáis trabajando con Dreamweaver, yo voy a explicar el proceso con Dreamweaver, pues lo que tenemos que hacer es decirle a Dreamweaver que vamos a crear un nuevo sitio web, ¿no? Entonces, bueno, pues en el menú correspondiente le decimos sitio de Dreamweaver, le damos un nombre, lo voy a llamar, por ejemplo, curso de JavaScript. Y luego, pues, le tenemos que indicar, esto no es un curso de Dreamweaver, por eso voy rápido indicando estos procesos, le vamos a indicar que tiene que almacenar nuestro sitio web en esa carpeta. Le damos a guardar y con esto, pues ya le he dicho a Dreamweaver que los archivos los tiene que guardar ahí. Una vez hecho esto, tenemos que crear un documento HTML, entonces el Dreamweaver lo crea automáticamente. Si estáis utilizando bloc de notas, Edit Plus o cualquier otro software, pues os vais a tener que tomar la molestia de crear las etiquetas de estructura. Y yo esto no lo voy a explicar porque no es un curso de HTML. Lo que sí voy a mencionar es que voy a trabajar con HTML5, es decir, con la última versión de esta especificación de este lenguaje de programación. Y eso implica que nuestras páginas web deben de llevar una primera etiqueta, doctype, que indica el tipo de documento o el tipo de versión de HTML que vamos a utilizar. Y cuando se trata de HTML5, pues esa etiqueta debe ser como la que tengo yo en pantalla, ¿no? Dicho esto, pues hemos visto que nuestro código JavaScript puede ir en tres sitios principalmente. O en el mismo documento HTML, es decir, en este documento en el que nos encontramos, y ahí puede ir dentro del head, es decir, entre el head que se abre y el head que se cierra en cualquier punto, puede ir dentro del body o puede ir en un tercer sitio que sería un archivo externo. Vamos a ver estos tres ejemplos. Y vamos a comenzar por ver cómo colocar nuestro código JavaScript dentro del head, por ejemplo, ¿no? Luego entonces, lo primero que voy a hacer va a ser guardar la página web, aunque está vacía. Vamos a llamarla primer código, por llamarlo de alguna forma.
Y ahora pues lo que hacemos es meternos dentro del Head. Yo lo suelo hacer justo antes de la etiqueta de cierre Head, aunque esto es indiferente. Si estás trabajando con la versión 5 de HTML, HTML5, pues todo comienza con una etiqueta script que se abre y una etiqueta script que se cierra. Y todo tu código JavaScript irá entre esas dos etiquetas dentro del Head. Que colocas estas etiquetas justo después del Head es válido perfectamente. Si no estás trabajando con la versión 5 de HTML, pues tendrás que añadir en la etiqueta script de apertura el atributo language y aquí indicarle pues la versión de JavaScript que estás utilizando o utilizar una genérica. Pero esto si estás utilizando HTML 4.0, 4.1, etc. Yo voy a trabajar siempre con la última versión. Y una vez hecho esto, bueno, pues dentro, aunque no sepamos muy bien todavía lo que estamos escribiendo, vamos a incluir una primera instrucción, como por ejemplo alert y el clásico hola mundo, que yo lo cambio por hola alumnos, ¿no? Para aquellos que comenzáis, tengo que indicar que la sintaxis es importantísima a la hora de programar en JavaScript. Si os fijáis en esta instrucción, bueno, pues hay que fijarse muy bien cómo hemos escrito esta instrucción alert, que ahora veremos qué es lo que hace. Veis que hay un paréntesis de apertura, un paréntesis de cierre, un texto en el interior, ese texto va entrecomillado y todo termina con un punto y coma. Si algo de esto se nos olvida, pues es muy probable que nuestra página web no funcione en absoluto. Y es muy probable que en programas complejos, que tengan cientos de líneas de código, si cometes un error en alguna de las primeras, ninguna de las restantes funcione bien, ¿no? El alumno que empieza a programar en JavaScript se sorprende de este comportamiento, ¿no? A mí me dice, ¿cómo es posible que por una simple comilla que me he olvidado en esta línea no funcione absolutamente nada? Bueno, pues esto es así, ¿no? Es decir, hay que dejarse los ojos, muchas veces hay que jugar a las 7 diferencias y ver dónde nos hemos equivocado. No os frustréis al comenzar si os equivocáis con frecuencia, porque es muy habitual, ¿no? Que se te olvidan muchas comillas, se te olvidan los puntos y comas. En JavaScript, todas las sentencias, ya veremos lo que es una sentencia, terminan en punto y coma. Bueno, pues una vez hecho esto, acabamos de crear nuestro primer programa en JavaScript. Es extremadamente sencillo. ¿Qué es lo que hace esta página web? Esta página web lo que hace es, antes de cargar el contenido que hay en el body, que ahora mismo no hay nada, nos proporciona una ventana emergente, lo que se conoce como un alert, saludándonos, ¿no? Con lo cual, si guardáis esta página y la ejecutáis en un navegador, que por cierto, para ejecutarla en un navegador desde Dreamweaver podéis pulsar la tecla F12, pero si estáis utilizando otro software, pues a ver cómo se ejecuta desde ese otro software. De cualquier forma, utilices el software que utilices, si vas a la carpeta donde estás almacenando pues toda esta información, todos estos archivos, ahí debes de tener pues tu primera página web con código JavaScript y tendrás el icono pues con la forma de tu navegador por defecto. Y aquí también tengo que mencionar algo. La apariencia de estas ventanas de tipo alert son diferentes dependiendo del navegador y tengo que hacer una salvedad si utilizáis el navegador Internet Explorer. Internet Explorer en cualquiera de sus versiones por defecto, cuando ejecutas una página que tiene código JavaScript y esa página la estás ejecutando en local, es decir, desde una carpeta de tu ordenador, te va a bloquear el contenido JavaScript por defecto, a no ser que le digas a tu navegador que no lo haga. Voy a ejecutar esta página en Google Chrome, con lo cual voy a hacer doble clic y aquí tenemos la ventana de alert de la que yo hablaba, una ventana emergente que simplemente nos saluda. Si ejecutamos esto pues en Firefox, voy a darle botón derecho, abrir con, y aquí le voy a decir por ejemplo Firefox. Bueno, pues la apariencia que tiene la ventana en Firefox es la que veis. Y además esta, pues como podéis comprobar, no me deja arrastrarla, al contrario de lo que ocurría con Chrome. Y si ejecutamos esta misma página web en Internet Explorer, vamos a decirle abrir con Internet Explorer, bueno, pues como podéis ver, efectivamente me bloquea el código JavaScript. Y aquí pues tienes que tomarte la molestia de pulsar en permitir contenido bloqueado y entonces es cuando sale la ventana de alert, que esta es la apariencia que tiene en Internet Explorer. Además se acompaña de un sonido cuando esta ventana se abre, ¿no? Para que Explorer no tenga este comportamiento, pues esto se puede hacer desde opciones de Internet y aquí en seguridad, pero la verdad es que no recuerdo exactamente dónde había que ir en concreto y aquí había que tocar algo, podéis googlear y mirarlo por ahí, pero vamos, no voy a entretenerme en esto. Y también os recomiendo lo siguiente, cualquier programador web, cualquier diseñador web, debe tener en su ordenador instalado por lo menos los navegadores básicos. Cierto es que para hacer el curso con que tengáis uno es suficiente, pero la recomendación es que tengáis varios. ¿Para qué? Pues para comprobar
si tus programas funcionan bien en todos los navegadores y no solamente si funcionan bien, ver el aspecto que tienen. Fijaos que una simple ventana ya tiene un aspecto diferente en los navegadores que hemos abierto. Bien, pues vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos. Recuerdo que queda por ver dónde más podemos incluir nuestro código JavaScript. Además del head, podemos incluirlo en el body y además lo podemos incluir en un archivo externo, pero eso ya lo vamos a dejar para el próximo vídeo. Así que, como siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.